La historia de la humanidad nos ha puesto a nosotros los hombres como eje fundamental de las construcciones sociales. La hegemonía, las mayorías hegemónicas, se desarrollan desde el discurso masculino. De hecho, la canción Corazones Rojos de Los Prisioneros, en 1990, ese emblemático disco de este grupo chileno, dice una frase que es interesantísima. Dice: seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Efectivamente, incluso nuestra concepción religiosa se establece con una mirada masculina de la espiritualidad. Hoy día vamos a estar hablando de cómo se puede establecer otra mirada de nuestra masculinidad con una activista transfeminista y académica, donde más que acá, en lo personal, es político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy, donde vamos a hablar de un tema tremendamente importante para, sobre todo, la sociedad completa, pero nos convoca mucho a nosotros los hombres, cisgénero, como se dice, heterosexuales. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma los hombres a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, hemos ido ejerciendo una violencia muy brutal contra las mujeres y también, obviamente, contra disidencias. Desde ese punto de vista, la verdad es que el aprendizaje, la deconstrucción también llamada hoy en día, es fundamental. Y para eso, hoy día vamos a estar conversando con Lucha Venegas. Ella es académica y además activista transfeminista, que en este minuto está trabajando justamente con hombres en el extremo sur de Chile, con hombres en espacios tremendamente masculinizados. Lucha, ¿cómo estás? Hola Jaime, hola a todas las personas que nos están viendo. Un gusto estar conversando acá contigo de este tremendo problemazo, ¿cierto? No es más que un tema, un problemazo que debemos abordar. Es un problemazo y bien complejo, porque en general da la sensación de que los cambios en las masculinidades todavía no se concretan y además están tremendamente invalidados también en el discurso. En general, los hombres seguimos estableciendo en ámbitos más privados un discurso tremendamente machista, súper heteronormado y muy complejo. Y sin embargo, la sociedad ha ido avanzando y nosotros nos vamos quedando atrás, pero también ejerciendo un poder que que todavía no se discute. ¿Por qué nace esta idea, Lucha? Primero, perdón, antes de ir al por qué nace esta lucha, quédate con esa idea ahí pendiente, quiero saber qué es lo que es el activismo transfeminista, para que la gente sepa. Sí, a ver, activismo, yo lo pondría en plural, activismos transfeministas. Activismos transfeministas. Es decir, hay muchos tipos de activismos transfeministas. Algunos se centran particularmente en denunciar la violencia que está sufriendo la población LGBTIQ+ en general y particularmente la población trans. La población trans, de hecho, que hoy día acaba de amanecer muerta, asesinada. Hoy día, martes 7 de noviembre, apareció muerta en el Parque Forestal una joven trans apuñalada. Entonces hay transfeminismos que se centran particularmente en denunciar esta violencia que sufre la población trans y también en demandar una agenda política para superar ciertas violencias y ciertas exclusiones históricas, como son el derecho a la educación, por ejemplo, el cupo laboral trans. Es decir, que a la población trans no se nos reduzcan las posibilidades por ser trans y terminemos solamente en el trabajo sexual precarizado, sin seguridad social, sin pensión para la vejez, sino que se abran también otras oportunidades para desarrollar los propios
propios proyectos personales, deseos, etcétera. Pero también están los transfeminismos, que son estas herencias de las luchas que nos anteceden, las luchas de las mujeres, las luchas de los pueblos indígenas, las luchas de múltiples naturalezas, y que por tanto se heredan estas luchas. Y el transfeminismo, en este tipo de activismo transfeminismo, la idea no es solamente enfocarnos en una población específica como la población trans, sino que en pensar en el conjunto de la población y repensar el conjunto de las relaciones que nos están violentando a todas las personas, a unas más, a otras menos, pero justamente es toda la estructura de la población la que estamos sufriendo una serie de violencias. Incluso también, obviamente, en el caso que tú señalabas de los varones heterosexuales, están reproduciendo unos mandatos de violencia que se espera que cumplan. Entonces ahí también los varones, una puede notar desde los transfeminismos que no solamente ejercen violencia, sino que también son víctimas de una estructura que les somete a esa reproducción de violencia, y que se piensa que están disfrutando y pasando los chanchos ejerciendo esa violencia, pero cuando nos metemos a trabajar con varones heterosexuales vemos que en realidad están sufriendo esos mandatos, y ahí hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, y no puede ser solamente decir están las personas buenas y víctimas, que serían las personas trans, por ejemplo, y las malas, que serían las personas heterosexuales. Claro, Acá hay que romper. Hay un área más gris, digamos. Exacto, y el transfeminismo nos aporta justamente a repensar esa estructura, y no de manera tan binaria, donde hay buenos y malos, sino que repensar también e ir en ayuda solidaria con los varones heterosexuales, que claro, tú dices están quedando desfasados, y efectivamente hay un desfase, y que hay que buscar esos puertos USB para conectar, y conectar tomas de conciencia, por ejemplo, decir que los varones también puedan tomar conciencia, que eso lo ha permitido el feminismo, ¿no? Históricamente las mujeres tomar conciencia de una violencia estructural, y a raíz de esa toma de conciencia también buscar articulaciones para ir construyendo otros mundos y abortando una estructura de violencia. Es interesante lo que estás planteando, porque finalmente es súper rupturista lo que estás diciendo, que uno pensaría que por lógica se debería establecer la unión. Hay que recordar que el feminismo en sus bases más básicas es la igualdad de género. No tiene que ver con establecer un género por sobre el otro. Digo el feminismo en sus bases más básicas porque también hay muchos feminismos, como tú bien lo explicabas ahora. Pero en ese aspecto, Lucha, es sorprendente porque finalmente tu postura es una postura muy vanguardista, que no necesariamente se condice con algunos feminismos que establecen la idea de matar al macho, que me parece que efectivamente es más simbólica, tengo la sensación, no sé si sea real o no, pero también establece esta idea de matar al macho, pero que finalmente se construye en el imaginario como anular absolutamente al macho. Sin embargo, tú estás estableciendo la idea de hacernos entender una dimensión distinta para efectivamente construir una mejor sociedad y no polarizar la sociedad, porque finalmente también terminas en un discurso binario si es que dice, como tú bien explicabas, Lucha, nosotras las buenas y ustedes los malos. Quiero recabar en algo que acabas de mencionar, porque efectivamente el mundo transfemenino se ve supeditado al trabajo sexual o también al trabajo estético fundamentalmente, pero como que se encasilla en esos dos ámbitos. Sin embargo, tú eres académica. Está el caso de Connie Valdés, que es licenciada en Derecho, que hoy día trabaja, creo que es una de las asesoras del Instituto de Derechos Humanos. Es consejera de INDH. Gracias. Está la Emi Schneider, que es diputada, que también es licenciada en Derecho. Está la Dani Vega, actriz, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que son pocas las mujeres trans que han logrado establecerse en esto. ¿Cómo fue tu paso para lograr efectivamente establecerte en el ámbito académico, establecerte en la discusión política pública, trabajar con infancias también, que ha sido una de las cosas que tú has hecho? Porque no debe ser fácil. De verdad, no debe ser fácil. De hecho, lo acabas de mencionar. Exacto, sí, no es para nada fácil, porque está la exotización, por un lado, es decir, que las personas trans siempre están como en un foco de atención, ya sea como víctima o de hipersexualizada. Es decir, como hay ahí una cuestión... Bueno, de hecho, hay una fantasía hasta porno, digamos, de
de la mujer trans. Exacto. En algún Entonces aspecto, ¿no? superar eso o desbordarlo, más que superarlo, desbordar esos paradigmas y poder enfocarnos también en cuestiones que no son exclusivamente de la población trans, ¿no? Que acá también es pegarle un puntapié al tablero liberal de la distribución de los derechos a punta de identidades. Es decir, como que nos separa, ¿cierto? Vengan las personas trans por acá, las mujeres por acá, mapuches por acá, estudiantes por acá, y nos va separando, y a cada grupo por identidad fija nos va entregando que nos movilicemos, porque ni siquiera nos entrega un grupo de derechos básicos establecido como serían los derechos humanos, sino que nos movilicemos identitariamente por un derecho específico. Claro, finalmente acá, igual segmenta. Exacto, segmenta y genera obviamente identidades fijas, y eso es muy peligroso en muchos términos, pero acá lo que yo por lo menos busco es justamente desperfilar esa distribución de la realidad a través de este neoliberalismo que se instaló en el país y buscar justamente alianzas promiscuas más allá de los propios. Es decir, por eso también estoy haciendo este trabajo con varones heterosexuales ahora, enfocándome en abrir espacios, talleres feministas exclusivos para varones heterosexuales, justamente pensando primero que son quienes nos están matando. Quienes están matando a la población trans suelen ser los varones heterosexuales, también las mujeres heterosexuales, pero sobre todo varones heterosexuales. Son quienes nos asesinan, quienes nos agreden, y esto se me ocurrió justamente inmediatamente de haber sufrido una agresión en la vía pública, una golpiza, ¿sí? Por un varón heterosexual. Muy molesto con mi presencia en la calle mientras yo iba pasando. Te vio nomás, y le molestaste. Exacto, y me dio un fierrazo. ¿A qué hora, perdón? Eso, a plena luz del día, en pleno centro de Santiago, en la Alameda, cerca de República. Chuta. Yo venía saliendo de yoga muy tranquila hacia el barrio y recibo esta agresión. Entonces pienso justamente en cómo no quedarnos binariamente en decir, ay, los machos son el problema, prendamos la hoguera pública y metámoslos todos ahí, sino que asumiendo que son quienes nos están matando, asumiendo que son quienes están encabezando la violencia contra las mujeres y asumiendo que son quienes están liderando, de acuerdo a las cifras criminológicas, la violación infantil, el abuso sexual infantil, es cómo generar espacios de alianzas con esos varones que están reproduciendo una estructura de mandatos que les está desgraciando la vida a ellos mismos también. Y creo que ahí hay que buscar alianzas solidarias hoy día, pensando en articulaciones que nos permitan en conjunto ir desestructurando una arquitectura de relaciones basadas en la violencia, en la jerarquía y en el sometimiento. Y es crucial trabajar, por tanto, con los varones, que es verdad que en muchos casos son una basura del feminismo, ¿no? Como lo que vota la hora del feminismo, que no, varones no queremos acá, fuera de las marchas, fuera de los espacios, fuera de los talleres, ya. Una cosa de ella es tener esa postura y esa actitud pensando en resguardar cierta seguridad en ciertos espacios, y cierta seguridad porque tampoco hay que romantizar los espacios solo de mujeres, como que ahí no se reproducen violencia. De hecho, les invito a ver una obra de teatro que se va a representar ahora en el Teatro Mori desde el fin de semana del 18 de ahora de noviembre, que justamente se llama la obra Antes de morir quiero conocer el cielo. Es una obra de la escritora del Cerro, a quien le mando un cariñoso abrazo, una persona lesbiana que escribe justamente una obra lesbiana y rompe por un lado esta estructura de que el lesbianismo sería sinónimo de mujeres que tienen sexo con mujeres, sino que nos representa también las identidades lésbicas, las violencias que se ejercen entre mujeres hacia las lesbianas. Por ejemplo, pone en escena una violencia estructural de mujeres heterosexuales hacia las mujeres lesbianas, y justamente nos permite esas entradas a las violencias, no negarlas, nos permite repensando también que hay una estructura de violencia que estamos reproduciendo. Y creo que esas lógicas también tenemos que aplicarlas a los varones heterosexuales, que no pueden ser solo una basura del feminismo, no puede ser solo lo que vote la ola del feminismo, sino que también generar alianzas con esos grupos, porque justamente los transfeminismos nos han demostrado que primero debemos heredar las luchas que nos anteceden. Y ahí me gustaría unir dos cosas, ¿cierto? La Connie Valdés, un cariño ahí a la Emi, a la Daniela Vega. Y yo misma transitamos por calles, caminadas que han dado otras generaciones. Claro. Otras generaciones que han dado estas luchas, otras generaciones que nos han permitido que hoy día nuestra voz pueda ir más allá del mero hablar de lo trans o de nuestro trabajo sexual o qué sé yo, sino que desarrollarnos en otros intereses y proyectos. Y creo que esos son caminos dados por mujeres, y asimismo también los varones en la historia de la humanidad han demostrado también ciertas violencias. Pensemos justamente cuando los varones, ¿cierto?, toman conciencia de la violencia que sufren en el mundo laboral.
y se organizan justamente para hacerle frente a la masacre de los salarios de hambre, se organizan para hacerle frente a los horarios extenuantes de trabajo y por tanto toman conciencia, entonces se genera un movimiento mundial de toma de conciencia, de sindicato, de movilización en torno a ciertas violencias y mejorar estándares laborales. Bueno, esos son caminos caminados, son calles caminadas que no podemos desechar. Tenemos que tomar esas tomas de conciencia que incluso han dado los varones con todas las limitaciones históricas de su momento, ¿cierto? La gran figura del marxismo, ¿cierto? El obrero explotado que se organiza y le hace frente a esto, pero bueno, el obrero también explotaba a una mujer que no tenía salario. Hasta el día de hoy los trabajos de cuidado no tienen salario, claro. Entonces, eso nos permite ir interseccionando caminos, luchas, y hablo de calles caminadas, que es una metáfora, que utiliza la antropóloga y activista feminista Eliana Largo, una de las primeras antropólogas de este país, que cuando nació, de hecho, todavía las mujeres no podían votar en las elecciones presidenciales. Así que estamos transitando por caminos y calles bien recientes también. En ese aspecto, Lucha, hay varios elementos que son interesantes de profundizar, porque en definitiva estas calles ya transitadas, nos demuestran que el cambio de paradigma es un cambio lento, es un cambio difícil de desarrollar. Tú estás trabajando con hombres heterosexuales en espacios muy masculinizados, obreros, gente perteneciente al mundo de la marina, etcétera, etcétera. Tu impronta física llama la atención, genera un impacto. ¿Cómo trabajas eso? Porque acabas de mencionar algo que es bien brutal y que tienes toda la razón. Se te agrede por ser, cosa que no solamente pasa a ti como mujer transgénero, sino que además le pasa a las mujeres en sí. Lo estábamos conversando un poquito antes de partir esto. Las mujeres per se, por existir, sufren violencia constantemente o son posibles sujetos de violencia, por ser, o sea, simplemente por existir. En tu caso hay un elemento que aparentemente agrede más por el hecho de ser una mujer transgénero. ¿Qué te pasa en esos espacios cuando te enfrentas también a mundos masculinizados? Llegas y me imagino que saben que eres una mujer transgénero, o capaz que no sepan, o capaz que lo descubran en el andar. ¿Qué pasa en eso? Sí, a ver, ha sido bien particulares. Ponte tú, no sé, ahora que hemos vuelto a sacarnos la mascarilla, ¿cierto? Ya quedaba el rostro también más expuesto. Hay más datos de lectura, ¿no? Para poder leer a una persona, más códigos. Y lo que me ha pasado en los espacios con los varones es, claro, que hay un shock inicial. Hay un colapso de sentido que una ve inmediatamente en la mirada en el rostro, que, ¿cierto? Los músculos, hay una explosión ahí, una tensión y una mirada que no sabe dónde ubicarse. Como que quiere mirar, pero también no quiere... no quiere invadir, claro, hay un pudor, finalmente. Hay un pudor o un miedo, claro, en fin, son muchas cosas, son muchas cosas juntas, es cierto. Sí, y bueno, lo que yo hago es fingir demencia nomás, es decir, yo estoy acá, vine a hacer estas cosas, nos vamos a centrar justamente y darle para adelante como una persona más, y que justamente también que la persona dice, no, oye, usted que es tan emancipada, tan resuelta y no sé qué, y se puede mostrar al mundo, no sé qué, yo le digo, no hay que confundir justamente eso, porque claro, también yo hago eso en espacios protegidos también, ¿no? Cuando trabajo con hombres, no sé, pues ahora vengo... he estado trabajando hartos meses en la Patagonia, en Tierra del Fuego, en Puerto William, en varias islas, de hecho. Puerto William es una isla, la isla Navarino, en Tierra del Fuego es la isla grande Tierra del Fuego. Lo que también establece dimensiones culturales muy complejas. Exacto, de aislamiento también particular, en fin, una serie de condiciones, pero también en espacios más de resguardo, en el sentido de que son espacios pensados para eso, no es gente engañada para Chillán, por decirlo de alguna manera, sino que está anunciado que vamos a un espacio para trabajar, abordar no cosas laborales, sino que nuestra vida, nuestra biografía, nuestras identidades, y ahí puedo justamente yo estar más tranquila, desplegada, pero si salgo a la calle, yo soy una persona que no tiene ningún pudor en ocultarme. También, por una cuestión de sobrevivencia. Yo soy sobreviviente al Sename, donde estuve 20 años, pero también sobreviviente a estas golpizas que a una le dan en la calle, que le dan en la vía pública, y tampoco quiero andarme regalando. Entonces eso implica esconderme, eso implica andar cubiertas, eso implica andar más NN, por decirlo, para pasar desapercibida. Lo hago por una cuestión de que yo quiero seguir respirando, yo quiero seguir viva, yo quiero seguir haciendo cosas. Entonces también tengo que hacer esas cosas, y es
porque hay una estructura, insisto, que nos está desgraciando la vida, pero también a los varones heterosexuales. Yo creo que nunca debemos olvidar que también los varones, a quienes justamente se les achacan una serie de responsabilidades que son muy ciertas, en general en la estructura y particularmente en los casos, hay también una violencia que están sufriendo. Ahí me sirve mucho esa condición de igualdad, por decirlo, el daño. Yo creo que el daño es una situación de igualdad que nos permite, por tanto, sentirnos iguales en términos de seres y, por tanto, ver cómo nos podemos articular para hacerle frente a una estructura que daña, que genera daño estructural, incluidos los varones heterosexuales. Esto yo lo empecé a notar también cuando trabajaba en el CERNAM, antes que se fuera el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, antes era solamente el CERNAM. Sí, pues tienes razón. Y veía como en los casos más dramáticos, que eran los femicidios, por ejemplo, el asesinato de una mujer por parte de un varón que la amaba, porque esa es la paradoja, mata a la mujer que más quiere. Los varones heterosexuales terminaban suicidándose. De ahí empecé a identificar una angustia sistémica que están padeciendo todas las partes. Que uno cree que el varón que mata, asesina, está pasando lo estupendo, regio, disfrutando esa cuestión, pero cuando analizamos los casos suelen más bien estar padeciendo un sufrimiento, estar ejerciendo y reproduciendo una violencia a través de un mandato cultural que no saben cómo gestionarlo, cómo salir de ahí. Y ahí creo que hacen falta estos espacios para trabajar con los varones heterosexuales, y ya no solamente prender hogueras, sino que cómo nos ponemos a tomar conciencia y nos ponemos a articular también en conjunto para hacerle frente a un daño que nadie lo está disfrutando acá. Es interesante lo que estás planteando, Lucha, porque creo que es, insisto, es súper vanguardista lo que estás diciendo. Y es incluso rupturista, es provocador. Porque efectivamente, como tú bien decías, los transfeminismos y los feminismos establecen también discursos muy complejos que tienden a negar esta otra visión, porque se puede entender como que hay una mirada compasiva hacia el macho opresor, por así decirlo. Y eso me parece súper rupturista. Tenemos que hacer una breve pausa, aunque tú no lo creas, ya nos pasamos el primer bloque y volvemos inmediatamente a seguir conversando de transfeminismos con Lucha Venegas, pero ustedes sigan en la compañía, por supuesto, de TVX. Vamos y volvemos, ¿ah? Muy bien, ya estamos de vuelta acá en Lo Personal es Político y seguimos conversando con Lucha Venegas, esta activista académica, activista transfeminista y académica también, que está desarrollando un trabajo tremendamente interesante en el extremo sur de nuestro país, con espacios masculinizados y con sujetos, hombres, cisgénero, que hay que explicarlo, heterosexuales. Explica tú lo del cisgénero, porque yo siempre me enredo. Lo entiendo, pero me enredo. ¿Qué es lo que es cisgénero? Sí, a ver, uno podría hacer una aplicación simple, que por un lado estarían las personas cisgénero y por otro lado estarían las personas transgénero. Las personas cisgénero son las que cumplen con el mandato identitario que se les asignó al nacer. Es decir, tú naciste con pene, Jaime, y se te asignó la identidad de hombre y te construiste como hombre. Esa es una persona cisgénero, es decir, que cumple con la identidad asignada al nacer, y una persona transgénero sería que no cumple con ese mandato o con esa identidad asignada al momento de nacer. Cisgénero, entonces, quien cumple con estos mandatos culturales, que no solamente nació con pene, sino que se transformó en hombre y es heterosexual. Es decir, cumple con todo el requisito. La tríada de cuerpo, deseo, así que... Perfecto. Volvamos un poco a lo que estábamos hablando hace un rato, que tiene que ver con esta idea del trabajo con estas masculinidades y con la posibilidad de quizás deconstruir o repensar también las masculinidades. Y ahí hay un elemento muy interesante que tú tocaste, de hecho, en redes sociales, y a mí me llamó la atención porque creo que tiene que ver con un imaginario que existe hasta el día de hoy, del hombre adulto con la jovencita. Tú hablaste concretamente de la película Lolita, basada en la novela de Nabokov, este biólogo que cuenta en los años 60, creo que escribió la novela, el romance bastante perverso de un hombre adulto, camino a los 50 años. Camino a los 50 años, que se enamora de un adolescente en la novela de 12 años, en las películas de unos 14, 15 años. Sí.
como que trataron de que no fuera tan puber, digamos. A los 12 años, si bien una niña ya probablemente tuvo la menarquia, ya está en el proceso, todavía tiene muchas características de niña, en cambio quizás 14, 15 años aparentemente está más sexuada. Dentro del imaginario masculino, afortunadamente han ido perdiéndose ciertas bromas muy poco correctas, no sé, o incluso molestas, ya a esta altura creo que son molestas, como el no arrastra la bolsa del pan. Hay otro dicho bien vulgar, pero también muy sin pelito, o con pelito no es delito, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que finalmente potencian el estupro y la pedofilia son cosas que se dan en la película Lolita, que además, dicho sea de paso, es una muy buena película. Y la novela es una muy buena novela, a pesar de que, comillas, valida este discurso. Este discurso que está muy arraigado entre nosotros los hombres, pero que también, y te lo comentaba, cuando tenemos una hija, nos aterramos y nos damos cuenta que efectivamente esta instancia de violencia y de abuso está mucho más marcado de lo que nosotros creemos, porque nos damos cuenta que el peligro está en nuestro propio género. ¿Cómo lo vives tú eso? ¿Cómo lo vives desde el trabajo, digamos? Sí, a ver, bueno, yo trabajo muchísimo, desde casi siempre diría yo, con potenciar la estructura de protección, de buen trato y derecho de la niñez en general, y en particular de la niñez en manos del Estado, que yo vengo de ahí, digamos, del Sename. Sí, pues tú 20 años estuviste en el Sename. ¿A qué, perdón, volvamos después, pero una cosa, un paréntesis. ¿A qué edad entraste al Sename? Yo de casi guagüita, con un hermanito también de guagüita. O sea, viviste prácticamente toda tu adolescencia. Sí, todo en el Sename, todo, que son los años más largos de la vida. Siempre cuando hablo de la eternidad o del tiempo chicloso, el tiempo eterno es la niñez y la adolescencia, que es cuando el tiempo no pasa nunca, eres eterna o eterno, ¿cierto? Y todos te dicen, pero algún día vas a crecer y no te hace sentido, porque ¿qué es eso del tiempo? ¿Qué es eso del tiempo? Llevas tan poco tiempo en el tiempo que lo que tienes ya es eterno, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre me he tratado de enfocar en potenciar esas condiciones culturales, sociales y de la especie humana, de potenciar esos factores protectores como especie con respecto a la niñez. Y obviamente me he encontrado en ese trayecto, y como sobreviviente también a crímenes sexuales, obviamente en la niñez y sobre todo en la niñez. He estado trabajando justamente en abordar el problema del abuso sexual infantil, no solamente desde el punto de vista criminológico, de buscar responsables, que también, es decir, trabajar y en promover una estructura de acceso a la justicia, de construcción de protocolos contra el abuso sexual infantil, que son muy resistidos por muchas autoridades e instituciones, donde están ocurriendo hechos criminales y que no se toma acción contra ellos. Entonces, en mi trabajo de docente, por ejemplo, en la universidad, trabajo muchísimo, obviamente, en abordar esta problemática social y sexual de nuestra especie, y volvemos entonces a los hombres heterosexuales ahí, porque cuando analizamos las cifras criminológicas, cuando desglosamos los datos que nos entrega la Fiscalía, que por lo demás este primer semestre hubieron 18.000 denuncias de abuso sexual infantil solo el primer semestre, y solamente las personas que denunciaron. Claro, hay que pensar que esa es la punta del iceberg. Eso te iba a decir, claro. Hay un iceberg tremendo que está en la oscuridad, que está, digamos, en la invisibilidad, pero justamente el abuso sexual infantil no se quiere hablar. Y cuando analizamos los casos de abuso sexual infantil, se puede soler pensar que ocurren sobre todo por miembros de las iglesias, particularmente la Iglesia Católica, ¿no?, que ha estado liderando, encabezando el abuso sexual infantil de manera masiva, sistemática y transfronteriza. Pero no, el abuso sexual infantil no ocurre principalmente por miembros de la Iglesia Católica, sino que ocurre principalmente al interior de la propia familia. Y ahí lo vamos a ligar con Lolita, ¿cierto? El espacio familiar es donde ocurre principalmente estos hechos, estos crímenes, estas prácticas perversas, como tú las señalabas. ¿Y quién la encabeza? También la encabeza el padre heterosexual de familia. El hombre heterosexual, ya sea a través de la figura del padre o el padrastro, son quienes encabezan en primera figura el listado de los abusadores. De abusadores sexuales infantiles, y partiendo por su propia progenie. Entonces, imagínate los mandatos culturales, Jaime, del hombre no solamente ejerciendo violencia contra las mujeres, sino que contra la niñez. Y ahí está esto que tú te señalabas también, de esta romantización del sexo con las niñas o el sexo con adolescentes, que justamente lo tensiona la película Lolita, ¿no? Yo creo que la película sobre todo lo tensiona, porque cuando uno escucha a Jeremy Irons ahí, al actor que está interpretando al principal
hombre cierto, se casa con la madre exclusivamente para tener sexo o estar cerca de la niña. Ya, digamos, ahí hay también una utilización y además muy perversa también. Muy perversa, y ahí creo que esa película nos permite ir tomando conciencia, Jaime, que estamos transitando en conjunto como sociedad, no solamente porque venimos del siglo pasado y estamos en otro milenio y están cayendo ciertas viejas repúblicas o viejos mundos y están apareciendo recién otros todavía. Que es de romantizar el abuso sexual infantil y de romantizarlo a nivel cultural, ¿cierto? De romantizarlo me refiero a quitarle este embellecimiento que ha dado la cultura heterosexualizada patriarcal con respecto al abordaje del abuso sexual infantil con las niñas particularmente, porque de los niños no se habla del abuso sexual infantil y lo están sufriendo mucho. Pero como los niños supuestamente no lloran, no sufren, no hablan de esas cosas, terminan finalmente en la adultez reproduciendo eso que sufrieron en la niñez. Entonces hay que ponerle palabra, hay que hablar de esto y también de romantizarlo, ¿cierto? Está la película Lolita como un gran ejemplo. También tenemos en Chile, para ir a nuestro propio folclore local, ¿cierto? Este imaginario cultural también de tener sexo con niña o adolescente como colegiala, niña linda colegiala, claro. Esa cumbia, digamos, de romantizar y sublimar. Bueno, una teleserie protagonizada por Ángela Contreras y Bastián Bodenhofer, donde ella era una colegiala que tiene un romance con un tipo mayor, digamos. Con un tipo mayor, y justamente hay toda una romantización de ahí del sexo con adolescentes, que ha sido justo y particularmente si una le pone esto imaginario, incluso pornos, ¿no? Con el uniforme. Que claro, la fantasía del uniforme. Ajá, claro. La fantasía, que es toda una clasificación pornográfica. Bueno, incluida. Y el despertar sexual de los niños con la prostituta. Julio comienza en julio, el niño que debuta, digamos, el joven debutante. Y forzado. Porque el niño, digamos, los varones también sufren esa presión y esos mandatos y esa violencia de tener obligatoriamente que estar teniendo sexo tempranamente y con varias mujeres, y si no inventarlo, digamos, por último. Claro, es decir, claro, esa es la otra. Tener esa presión sexual, y creo que eso también, esa presión cultural sexual, le está desgraciando la vida a los hombres porque no le permite vivir una sexualidad placentera de otras maneras, sino que les obliga a reproducir esos mandatos, esos estereotipos, y no es casual, por tanto, que terminan encabezando los crímenes sexuales infantiles. Ahora, ¿el problema son los hombres? Creo que no. No solamente hay un problema estructural que debemos revisar y hacernos cargo en conjunto como especie, porque justamente en el abuso sexual infantil, Jaime, hay una cuestión que a veces no se quiere abordar, y es cómo también las mujeres han estado facilitando el silenciamiento del abuso sexual infantil para mantener unida a la familia, o porque es justamente el esposo el que viola a la hija, ¿cierto? Pensemos en el caso de la niña Belén, ¿cierto? En el primer gobierno de Piñera, que justamente una niña de 11 años embarazada a la fuerza a través de violación en su familia por su padrastro, y la mamá decía que había una relación consentida ahí. Que eso era, ellos tenían un vínculo, una relación, y que obviamente consentían esto. Ahí fíjate que hay un elemento que es muy brutal y que también establece la justificación del abuso sexual infantil y del estupro, porque son instancias muy complejas, porque por un lado está la violación con violencia y por otro lado está el abuso sexual, que tiene que ver con la seducción, con la perversión del niño, niña o adolescente, donde efectivamente ese niño, niña o adolescente se ve seducido en una situación que está transgrediendo su propia infancia o su crecimiento adolescente. No es lo mismo un adolescente que inicie su vida sexual con otro u otra adolescente que un adolescente que inicia su vida sexual con un adulto. Evidentemente son cosas distintas y establecen ahí una dimensión perversa y una dimensión de abuso. Pero también es muy distorsionado porque ese niño, niña o adolescente que es seducido para perpetrar el abuso, también se genera la instancia de la culpa. Exacto. ¿Qué provoqué yo? Y se produce además una cosa muy distorsionada. En algún minuto me ha tocado leer algunos casos y es bien sorprendente porque el niño, entre que se siente el niño o niña, se siente el elegido o la elegida, pero también culpable de generar esta instancia de seducción. Y en ese sentido Lolita es muy interesante como figura, porque Lolita vive una sexualidad, el personaje de Lolita, una sexualidad propia de una adolescente en este caso, en el sentido de que se siente cómoda o bonita o incluso sexualmente atractiva. La distorsión es que el adulto se sienta atraído sexualmente por esa niña
y no la vea como que está viviendo su adolescencia y también está viviendo su despertar sexual, que debería ser con un par. Eso también, pues te digo que es un tema muy complejo. Sí, muy complejo. Y que está además, como tú bien dices, muy perpetuado, mucho más perpetuado de lo que uno cree. Sí. Lo acabamos de ver, desde colegial a colegial, la cumbia, la teleserie, las películas, las novelas, los dichos que además a la gente le dan risa, hasta el día de hoy. Ahora, hay algo que habíamos conversado antes de entrar al programa y que tiene que ver también con la conciencia que uno tiene como hombre cuando tiene una hija y el terror que le genera el paso de la... A ver, el terror que le genera el tener una hija siempre, porque uno se da cuenta que son más permeables que el cuerpo femenino, y aquí soy súper concreto, que lo femenino es permeable de ser agredido con mayor facilidad. Porque de hecho, una mujer transgénero es mucho más fácil de agredir que un hombre transgénero. Algo pasa ahí también muy machista, muy heteronormado, por así decirlo. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo vas trabajando tú en estos talleres con gente, con hombres heterosexuales en espacios además masculinizados? Obreros, gente de la Armada, etcétera, etcétera, marino, no sé. Sí, a ver, de varias maneras. Primero, sale mucho trabajando con varones heterosexuales que son padres. Yo he trabajado hasta ahora con la mayoría que son padres. Coincide, digamos, que son padres, ya sea padres que son también abuelos o padres jóvenes que están partiendo la paternidad. Y trabajando, por ejemplo, estereotipos de género con ellos para ver cuáles son los mandatos culturales que estamos reproduciendo y tal vez no estamos de acuerdo o nunca nos gustaron, pero como había que cumplir, había que hacer el checklist del machito, del no sé qué, el que tiene sexo con varias, aunque no, insisto, aunque haya que mentir, blufear, y ir reproduciendo estos mandatos. Y bueno, cuando vamos avanzando, bueno, cómo estamos como la paternidad y con respecto a qué le estamos permitiendo hacer o prohibiendo hacer a niñas y a niños, pensando en adolescentes ya sea chicas o chicos. Y claro, ahí sale mucho con los varones heterosexuales el miedo a que sufran algún acoso sexual, violación o violencia sexual. Particularmente hay una cuestión sexual de miedo, ya sea acoso, violencia, violación. Con las hijas. Con las hijas. Y ahí toman conciencia que es nuestro propio género el que ejerce esa violencia. Exacto, porque ahí justamente, porque al haber ese miedo se pueden también despertar todos los dispositivos de control y volver a la reproducción patriarcal, ¿no? Controlar a la niña, que no salga, controlar su sexo, controlar su cuerpo, en fin, todo eso que revisarle los calzones en muchos claro, padres obvio, para, en fin, tener antecedentes directos. Entonces, cuando se toma conciencia de esa violencia o de ese miedo hacia sus propias hijas, entramos a un nivel distinto, ¿no? Bueno, ¿quién está ejerciendo esta violencia? ¿Quiénes son los quienes están acosando sexualmente, violando? Y es otros varones como nosotros. Ellos toman esa conciencia, dicen otros hombres varones, como nosotros. Y ahí yo creo que podemos entrar a trabajar también otros aspectos, porque también hay que lograr, insisto, no solamente tener a los hombres, ¿cierto?, como el gran enemigo, a los que hay que quemar o deshacerse o qué sé yo, sino que justamente aliarnos también, aunque nos estén matando, insisto, como persona trans siempre lo voy a señalar, que nos están matando, y ahí hay que generar alianzas estratégicas, alianzas promiscuas, le llamo yo, a la pateadura del tablero neoliberal, que nos distribuyen identidades y derechos. Y buscar esas alianzas, porque son personas que también están sufriendo terriblemente, con menos conciencia, con menos herramientas, eventualmente también con menos marcos teóricos o activistas de comprensión del fenómeno para poder entenderse. ¿Por qué reproduzco esto? ¿O por qué soy así? De hecho, yo antes de empezar a trabajar exclusivamente con varones heterosexuales, abrí espacios, talleres feministas para personas heterosexuales en general. Y me acuerdo que les devolvía una pregunta que nosotras nos suelen hacer a quienes no somos heterosexuales, que es la pregunta: ¿cuándo te diste cuenta qué? Cuando te diste cuenta que eras lesbiana, cuando te diste cuenta que eras trans, cuando te diste cuenta que eras homosexual, o qué sé yo. Entonces yo les devuelvo esta pregunta, que es una pregunta de biografía, porque trato de trabajar siempre con la biografía, de cuándo te diste cuenta tú que eras heterosexual. Y es una apertura así, nunca me lo había preguntado, no sabía que se podía elegir. Otra persona me di cuenta cuando estaba con mi guagua en los brazos y me pregunté cómo llegué hasta acá. Porque claro, como tú tienes que cumplir un checklist, ¿no?, que la sociedad te otorga al momento de nacer. Claro, como hombre, que no piensas, no piensas, es un automático, por decirlo. Vas para adelante con
este guión, de repente quiere hacer otra cosa porque se alejan un poco del guión y chuta, ¿qué es esto? No sabía que se podía elegir, en fin, creo que ahí hay posibilidades de trabajar, sobre todo entendiendo que hay un movimiento internacional que quiere volver a, digamos, a validar cierta violencia. Acércate un poquito el micrófono porque... ¿Aló? Ahí. Sí, hay un movimiento transnacional que está promoviendo estos extremos de derecha, conservadores, antiderechos, que buscan justamente criminalizar a cierta población, como la población trans, que tienen una fijación con eso, quitar derecho a las mujeres, ¿cierto? Como decía el diputado Kaiser del Partido Republicano, premiar a los hombres que violen mujeres feas. Es decir, estas cuestiones... Sí, eso es bien brutal, ¿ah? Muy brutal. Muy brutal, y está mucho más arraigado de lo que cree. O sea, exacto. A propósito de los chistes que están en el imaginario, está como que las feas son agradecidas, uno lo escucha. Exacto. Uno lo escucha concretamente, exacto. O sea, uno escucha esa talla, digamos, sí. Hasta el día de hoy. Sí, sí. Ahora, ¿los jóvenes tú sientes que han ido cambiando algo o no? Porque fíjate que justo hoy día, antes que llegaras, vi un TikTok de un programa que yo pensé que podía ser una broma, y había un cabro joven, de verdad, con un discurso que justificaba de una u otra manera la violencia hacia las mujeres desde una perspectiva sorprendente, lo que me lleva también a una reflexión bien concreta, que es que uno tiene que entender que son los relatos los que uno tiene que observar como vanguardista. No tiene que ver con rango etario. Uno se puede enfrentar a una persona muy joven que tenga de verdad un discurso del medioevo. Así es. Y del medioevo más brutal, digamos. ¿Cómo sientes tú que ha ido pasando? Porque tú acabas de decir, te enfrentas a paternidades jóvenes. ¿Cómo sientes tú que son los jóvenes hoy día? No me contestes ahora porque tenemos que hacer una breve pausa y volvemos inmediatamente con nuestro tercer y último bloque de Lo Personal es Político, acá por supuesto por las pantallas de TVX. No te muevas, ¿eh? Chao. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer último bloque. Y seguimos hablando con Lucha Venegas, activista transfeminista y además académica que está trabajando con las masculinidades desde una perspectiva tremendamente interesante y para mi gusto muy rupturista. Y yo te preguntaba, Lucha, ¿qué es lo que pasa con las nuevas generaciones? Tú hablaste que tenía gente joven que estaba siendo papá y evidentemente establecen quizás discursos distintos. A mí me llama la atención porque lamentablemente he podido observar también mucha gente joven que perpetúa discursos. Ahora, evidentemente están apegados a sectores muy conservadores, o sea, hay una característica y un entorno que no permite ver un poco más allá. Pero tú también estás trabajando en comillas, en espacios muy conservadores desde cierto punto de vista, sobre todo desde las masculinidades. ¿Cómo has visto tú a los jóvenes hoy día? Sí, a esos jóvenes. Sí, he visto de todo, porque en todos lados, como dice el dicho, se cuecen habas. Sí, claro. Y por tanto esto no es una cuestión de biología o de biologicismo etario. ¿Ya? Es decir, que estaría la gente, los hombres que vienen del siglo pasado, ¿cierto? El milenio pasado, con todo este machismo patriarcal intrínseco, obvio, que estaba legitimado y asegurado por la ley, por la política pública, por los modos de relaciones culturales, donde la homosexualidad o ciertas prácticas sexuales estaban perseguidas por la ley, ¿cierto? Hasta el año 99. Entonces, tienes toda la razón. Había toda una naturalización de la violencia estructural, versus que uno podría pensar que en parte hay de eso, que estas nuevas generaciones de este milenio tienen mucho más transversalizado un lenguaje distinto, ciertos valores o puntos de vista o miradas distintas con respecto a la sexualidad o las maneras de ser, pero en realidad eso podría ser una visión muy metropolitanizada. Y dentro de la región metropolitana, una región metropolitanizada, también dentro de un nicho específico, es aquello. Porque cuando dentro de esta misma región metropolitana, cuando me voy al desierto, cuando me voy a la Patagonia, en fin, vamos a otro territorio y salimos un par de cuadras nomás, ya vemos que hay toda esa costra patriarcal también incrustada en esta propia generación. Eso es muy interesante porque además yo tengo la sensación de que los medios siguen perpetuando esos discursos. Se las dan de modernos, pero en realidad
el relato mediático, la agenda que impone desde la perspectiva de género es una agenda absolutamente ni siquiera del siglo, quizás de la primera mitad del siglo XX o finales del siglo XIX. De verdad es impresionante el discurso que se establecen. Por favor, ¿cómo lo ves tú estando en estos territorios que tú decías que efectivamente no son metropolizados, lo que ya me parece interesante, pero sí se nutren, por eso digo lo de los medios, con medios de comunicación, la televisión, quizás nosotros acá en la región metropolitana vemos que ha bajado su impronta, su impacto. Y justamente los canales digitales como este se empiezan a tomar más fuerza, para qué decir YouTube, etcétera, etcétera. Pero en el resto de Chile la televisión sigue siendo tremendamente importante y ahí estos relatos son fundamentales con estos discursos. ¿Cómo lo vives tú ahí, desde esa perspectiva? Sí, ahí por ejemplo con las nuevas generaciones de este milenio, que también trabajo harto con generaciones de este milenio, es decir... Gente que tiene 20 años, 18... No, menos, 15, digamos, personas que también se movilizan o que son activistas o que son líderes de sus contextos, ya sea presidentes de curso ay, ¿cómo se llama esto? Lo de los colegios... sí, del centro estudiantil. El centro de estudiantiles o de grupos activistas, pero también con universitarios justamente y universitarias, ya que justamente también trabajo en la universidad, así que me toca compartir mucho con generaciones de este milenio también. Entonces ahí, obviamente, además de aportar conocimiento específico, es decir, son muy... Me trato de posicionar como una traficante de conocimientos y una traficante de experiencias para que las generaciones de este milenio que tienen un problemita con eso es que creen que están abriendo la rueda o inventando la rueda o abriendo la historia. Y piensan que es lo primero de tal cosa y hacen la primera actividad de no sé qué y es como, oye, hagamos un poquito de memoria, veamos estas calles caminadas justamente. Estaba pensando en eso. Y veamos justamente qué se ha hecho antes, qué se ha dicho, no son las primeras, por favor, es criminal olvidarse de... Estoy de acuerdo, el tema de la memoria es muy importante. Ajá, exacto. Entonces también hago mucha memoria para que también comprendan y comprendamos cómo es que hemos llegado hasta este momento histórico. Porque hoy día hablamos de diversidad sexual y de género, de población LGBTIQ+, o de derechos humanos, o de violencia contra las mujeres, porque antes era incuestionable y que parece que ya cambió todo, pero lo legal no es lo mismo que lo cultural. Yo creo que cuando reducimos la sociedad o los cambios culturales a sinónimo o igual a cambios legales, puede parecer efectivamente que hay hartos cambios. Efectivamente, ¿cierto? Ya no se penaliza ni se castiga con cárcel la sodomía o la homosexualidad como se hacía en Chile. En fin, una serie de cambios. Pero lo cultural no está... Pero lo cultural no es sinónimo de cambio legal. Tienes toda la razón. Entonces ahí yo trato de poner el énfasis en el ámbito cultural. Y ahí centrarme justamente desde lo cultural, del tráfico de memorias, conocimientos, prácticas, teorías, puntos de vista, enfoques, etcétera, para revisarnos también nuestra propia biografía. Por ejemplo, yo suelo partir en general mis actividades con hacer un ejercicio de arqueología sexual o de género en nuestra propia niñez e irnos a nuestra niñez e identificar ahí cómo se nos enseñó a mirar tal cosa, cómo se nos enseñó a tratar tal cuestión, cómo se nos enseñó, por ejemplo, a decirles a las diversidades sexuales, cómo se nos enseñó a tratar a las mujeres y reconocer eso ahí en nuestra propia niñez, en la temprana infancia, por decirlo de alguna manera, que fuimos adquiriendo. Esta cosmovisión o estos valores o estas maneras de tratarnos y mirarnos, que justamente para solidarizar con la niñez también que todavía encarnamos y también con las generaciones que ahora están en la niñez. Es bien potente eso porque efectivamente esa historicidad y ese acto de memoria es quizás uno de los grandes déficits que tiene en general nuestro pueblo. Chile tiene un problema con la memoria, tiene un problema con... Tiene una idea que está muy arraigada, que es el negar la historia. Es a tal nivel que incluso hoy día, dentro de los planes de estudio, historia es un ramo que no tiene mayor repercusión. Y desde cierto punto de vista, incluso algunas tendencias desde la salud mental se establecen, creo que las menos o quizás las menos serias, pero se establecen también en la negación de la memoria, cuando la memoria es tremendamente importante. Sí. Algo pasa con eso. Estos jóvenes con los cuales tú estás trabajando, ¿tú sientes que son más receptivos de este discurso? ¿O
también son reacios a entender este nuevo discurso que tú propones, que además, insisto, es tremendamente rupturista. Sí, a ver, mira, con adolescentes, lo pienso con adolescentes, por ejemplo, hay, por un lado, una mayor disponibilidad para dialogar, conversar, están mucho más alfabetizados en términos conceptuales que las generaciones del siglo pasado, que tienen confusión entre el sexo, el género, y ahí ya se les enrolló la ensalada y no salen de ahí. Y también dentro del propio mundo adolescente hay, por ejemplo, no sé, pienso en los varones heterosexuales adolescentes, que están con mucha reticencia en muchos casos hablar de todo esto. Entonces ahí sirve abordar temas que a ellos les impliquen también, que buscar ese puerto USB que tenemos todas las personas, a lo menos un puerto USB de conexión, para desde ahí ver cómo estamos mirando esto. Y por ejemplo, no sé, teniendo esa solidaridad de buscar esos puertos USB y generar contextos que les permitan, que les faciliten enganchar o adherir a repensarse. Claro, sale caleta, es que no quiero ser un macho golpeador, pues ¿cómo lo hago? Me dicen. Ya, yo no tengo la receta, le digo al tiro, reviento los globos de superhéroe, cualquier cosa. Estos son procesos, justamente, pero ya esa pregunta no es menor. Bueno, o sea, claro, darse cuenta de que no quieres ser un opresor, digamos. Ajá, ese destino que se espera que cumpla. Ahí me sirve también mucho trabajar, y hago ese esfuerzo también de la toma de la palabra, que es una de las definiciones de feminismo justamente que establece la socióloga y activista feminista Julieta Kirkwood. Que es la que da origen a lo personal político. Lo personal es político, exacto. Y la Julieta Kirkwood está en su libro ahí en Feminarios, porque justamente también trabaja esa cosa académica, ¿no? Que antes era solamente exclusivamente de hombres, y eran los hombres los que transmitían el conocimiento, y está la palabra seminario, que viene de semen, donde estaría la semilla del conocimiento transmitida desde los hombres. Entonces acá también hay una subversión de estos imaginarios patriarcales, incluso dentro de la academia, y la Julieta justamente refiere que una de las definiciones de feminismo es la toma de la palabra por los grupos que históricamente no la han tenido. Las mujeres, los niños, las negras, y empieza a clasificar, a ampliar las posibilidades de la toma de la palabra, y eso lo uno mucho con el camino que han dado las mujeres para trabajar justamente con la niñez y adolescentes de esta época, que justamente emanciparnos de la infancia y emanciparnos de la minoría de edad, que es lo que hicieron las mujeres. Es decir, ¿cierto? La infancia significa sin derecho a voz. Son personas que deben obedecer, no cuestionar y cumplir las órdenes, ¿cierto? Siempre doy el ejemplo de infantes de marina o de infantes del ejército, que son grupos de personas que no deben cuestionar, que deben obedecer y cumplir estas órdenes que se les dan, y por tanto tomarse la palabra por parte de la niñez, tomarse la palabra también por la persona adolescente, porque el abuso sexual infantil, para unir algunos cabos, el abuso sexual infantil está muy investigado, que se caracteriza por la no palabra, que no les dejan acceder a la niñez y a la adolescencia a la educación sexual integral como parte de la educación en derechos humanos. Y conocer y hacer educación sexual integral con la niñez y la adolescencia no solamente es socializar y democratizar la palabra y democratizar el conocimiento, sino que también ayuda a prevenir el abuso sexual infantil, a detenerlo cuando está ocurriendo, claro. Ayuda a conocer los mecanismos legales que hay para usar. Ayuda a conocer los servicios garantizados que vas a tener, que no vas a estar sola cuando denuncies o cuando develes, etcétera. Entonces, y emanciparnos también de la minoría de edad, ¿cierto? Que las mujeres también sufrieron históricamente la infancia, ¿cierto? Que eran los varones los que hablaban por ellas, y también la minoría de edad, que eran los varones quienes decidían por ellas sus cuerpos y sus bienes, si es que los tuvieran. Entonces, la minoría de edad también tenemos que repensarla, y como ha señalado la Defensoría de la Niñez ahora en una campaña, no lo diga de manera incorrecta, no son menores. Son niños. Son niños, son niñas, son niñas, son adolescentes. Entonces, también estamos transitando en un lenguaje. De hecho, si lo fijamos, el Estado hoy día está dejando la palabra menores. Cayeron ya los juzgados de menores. Está cayendo el SENAME, Servicio Nacional de Menores. Están apareciendo nuevas instituciones como Niñez, Defensoría de la Niñez, Subsecretaría de la Niñez, etcétera. Claro, así que se está hablando de niñeces. Se nos acabó el tiempo, Lucha. Pasa rápido. Pasa rápido. Oye, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Pancho, ¿tú lograste incorporar algún conocimiento, no? Pancho dice que sí. Ni siquiera se le ve el dedo al Pancho. Bueno, nosotros nos despedimos, porque tú sabes que se pone nervioso nuestro director. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que esta conversación también les haya ahí hincado el diente, y pensemos a nivel social qué es lo que pasa también con las masculinidades y la importancia que tiene el replantearnos como sujetos
dentro de la sociedad actual. Muchas gracias, Lucha, y nosotros nos vemos en un próximo Lo Personal Político. Sigan, por supuesto, la compañía de TVX. Chao, chao.